a partir de hoy. Buenas noches, compañeros, doctora, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Bueno, nosotros somos el grupo número 7 y nos tocó exponer sobre la extracción continua a contracorriente en etapas múltiples, como lo pueden observar en la imagen. Bueno, en extracción, en una etapa se usa un contacto de equilibrio para transferir el soluto A, que se observa en la imagen, ¿verdad? De una fase líquida a otra, de las fases líquidas que están ahí a otra. Pero para transferir más soluto se puede repetir el contacto en una sola etapa, mezclando la corriente de salida con disolventes nuevos, que sería el B. Ese sería el disolvente nuevo. De esta manera se logra un mayor porcentaje de extracción del soluto A, que estaba al principio. Ahora se aumentó el porcentaje de ese soluto. Sin embargo, este procedimiento desperdicia corriente de disolvente y además da lugar a la formación de producto A diluido en las corrientes de salida de contacto. La siguiente. La introducción dice: muchas de las ecuaciones fundamentales de la absorción de gases a contracorriente y de la rectificación son las mismas o similares a las que se usan en la extracción a contracorriente. Debido a que los dos fases líquidas suelen ser altamente solubles entre sí, las relaciones de equilibrio en la extracción son más complicadas que en la absorción y en la destilación. Vamos a ver por qué son más complicadas. Para usar menos disolventes y obtener una corriente de extracto de salida más concentradas, generalmente usamos un contacto a contracorriente en etapas múltiples. Por eso es que es un poquito más complicada, ¿verdad? Porque usamos etapas múltiples. Este es un método de contacto más eficaz, además de ser un poquito más complicado, también es más eficaz porque es a corriente cruzada. ¿Pero por qué será más eficaz? Porque para la misma cantidad de disolvente necesitamos menos etapas para un mismo número de etapas que necesitamos más cantidades de disolvente. Por eso es que es más complicada, pero es más eficaz esta etapa. La siguiente, por favor. Proceso a contracorriente y balance general. La corriente de alimentación que contiene el soluto A, que se va a extraer, entra por un extremo del proceso y la corriente de disolvente entra por el otro. Las corrientes de extracto de refinado fluyen a contracorriente de etapa a etapa. Y los productos finales son la corriente de extracto delta, que ahí dice 6, pero es delta. B1, sí, B1, que sale de etapa 1. Y la corriente de refinado L sub N, que sale de la etapa N, estableciendo un balance general de todas las etapas N. Bueno, para entenderle, vamos a pasar a la siguiente. Les voy a explicar un poco. Porque ahí solo es la introducción de lo que voy a explicar. La siguiente, compañero, por favor. La siguiente. También voy a explicarles de la siguiente. La siguiente que dice diagrama de flujo de procesos continuo, es aquí. Compañera, ¿me puede poner la siguiente, por favor? Es así. Bueno, para explicarle la anterior y las ecuaciones que estaban, vamos a tener que entender primero el diagrama de flujo de proceso continuo de extracción a contracorriente en etapas múltiples. Bueno, este es un diagrama general. ¿Va? Este diagrama se parece mucho al de absorción y al de
destilación, sí, pero no es el mismo. No, ahí déjenlo anteriormente. Ajá, ahí. Bueno, aquí tenemos la corriente de alimentación que está en L sub 0, esa es la corriente de alimentación, que se está ingresando en una serie de etapas. ¿Cuáles son esas serie de etapas? Sería 1, 2, N y N mayúscula. Para obtener el refinado, que es el L sub N, y el disolvente, que sería el B sub N más 1, que está poniendo en contacto con cada una de estas corrientes de alimentación. ¿Por qué se está poniendo en contacto con las corrientes de alimentación primeras que pasaron de la alimentación al refinado? Pero después del disolvente se pone en contacto con las siguientes etapas internas, hasta producir la corriente final, que es el extracto, que sería el B sub 1, con una composición definida. Así es que se hace este proceso y es porque se llama a contracorriente. Este es el balance general. Bueno, entonces ahora sí, la anterior. Les voy a explicar por qué no la anterior. Esa. Bueno, este balance que les mostré nos dice que cuando consideremos el sistema completo, lo que tenemos es la formación de una mezcla, que es lo que está arriba. Si lo pueden observar, la mezcla dice que es L sub 0 más B sub N más 1 igual a L sub N más B sub 1. Esa es la mezcla. Cuando consideremos todo ese diagrama, podemos obtener la mezcla, la cual tiene composiciones definidas. ¿Cuáles son esas composiciones definidas? Las que tenemos abajo, que sería X sub CM y X sub AM. Esas son las composiciones definidas. Estas composiciones definidas nos ayudan a establecer un punto de operación que será de utilidad para analizar todo el proceso de estos ejercicios o de estos diagramas, tanto de la composición que se puede obtener en el extracto o el refinado. ¿Y por qué en el extracto o el refinado? El extracto, pues, son las corrientes de salida, entonces eso es lo que vamos a obtener ahí, como de las composiciones que se pueden ir alcanzando en cada una de estas etapas. Estas dos últimas ecuaciones, que serían las ecuaciones definidas, se pueden usar para calcular las coordenadas de punto M, que sería la mezcla, en el diagrama de fases que relaciona las dos corrientes de entrada. ¿Cuáles son estas dos corrientes de entrada? Ya las mencioné, que es la alimentación y el disolvente. Y las corrientes de salida, que sería el extracto y el refinado. La siguiente. La siguiente, ahí. Bueno, vamos por esto. Bueno, este es como un plano, ¿verdad? Como un diagrama. Este es el uso de la mezcla M para el balance total de manera de extracción con disolventes de contracorriente. Ese sería el balance total que vamos a utilizar al final de un ejercicio. Este sería ya como lo último del ejercicio que se hace en estos problemas. Bueno, del punto B al punto A encontramos un ácido acético. Del punto B al punto C encontramos el éter isopropílico. Y del punto C al punto A está el agua. Se ubican puntos de mezcla, como lo pueden observar ahí, hay una M. Esos son puntos. El inicial, L sub 0, el B sub N más 1 y el N, que deben quedar conectados por una recta. Entonces, L sub N y M y B sub 1 quedan en una misma línea, como lo pueden observar ahí en la imagen. Y la curvatura que se observa ahí se llama envolvente de las fases. Así se le conoce como la curvatura de esa. La siguiente. Cálculos, esta sería la segunda etapa. La primera etapa ya la pasamos. Ahora vamos por la segunda etapa. La primera etapa termina en este diagrama, en este balance general que hicimos anteriormente. El siguiente paso, después de establecer el balance general, consiste en pasar de etapa a etapa. Ese sería el siguiente paso para determinar las concentraciones en cada una de ellas. Y el número total de etapas N, ya no sería M, antes era mezcla, ahora es N, que necesitamos para llegar a L sub N. Ahora estamos utilizando otros términos. La siguiente, por favor. Bueno,
Este es un balance de materia para un proceso a contracorriente por etapas. Aquellas eran etapa a etapa, ahora esta es por etapa. Bueno, en la etapa 1 tenemos el balance total, que sería L sub 0 más B sub 2, que es igual a L sub 1 más B sub 1. Esta sería la etapa 1. Podemos establecer un balance similar en la etapa N. De esta forma, obtuvimos la ecuación que se puede ver en la segunda ecuación, que sería L sub n menos 1 más B sub n más 1 igual a N, L sub n más B sub n. Esa sería la ecuación 2 que se obtiene de la 1. Si rodeamos la ecuación de la etapa 1, podemos obtener la diferencia de los flujos y así obtener la tercera ecuación que se puede observar ahí, que es la de delta. La tercera ecuación. El valor de delta en kilogramos por hora se conecta para todas las etapas, así como se muestra en la cuarta ecuación. Entonces, para encontrar la cuarta ecuación, conectamos todas las etapas. ¿Cuál es la cuarta ecuación? Que sería delta igual a L sub 0 menos B sub 1 igual a L sub n menos B sub n más 1 igual a L n menos B sub n menos más 1. Esa sería la cuarta. Esto también es válido para un componente B, A, B o C. Si observamos que aumenta la ecuación. Bueno, ahí. Bueno, ahora vamos con la siguiente. Ahí, esa misma imagen. Si combinamos la ecuación cuarta y la quinta, que sería la de delta, podemos despejar para X sub delta y tenemos la ecuación sexta, que sería la que está ahí. Esas solo son ecuaciones que nos están mostrando, donde X sub delta es la coordenada X del punto delta. Entonces, las últimas ecuaciones son transformadas de la tercera y cuarta ecuación. ¿Y cuáles son las últimas ecuaciones? Las últimas, las que nos muestra la imagen, que es L sub 0, que ya sabemos cómo se le dice, ¿verdad? L sub 0. L sub 0 no hay necesidad de decirlo, alimentación. B es alimentación, sí. Aquí están. También tenemos LN, que sería refinado, y L sub n, que sería disolvente. Y así encontramos estas ecuaciones. La siguiente. La cantidad mínima de disolvente. Ese sería el paso número 3. Si se selecciona una cantidad de disolvente del B sub n más 1 con un valor muy bajo, se llegará a un caso límite en el cual una línea a través de delta y una línea de unión son iguales. Entonces, para lograr la separación deseada, se requiere un número infinito de etapas. En este caso, se requiere más etapas. Así se logra la cantidad mínima de disolvente. No obstante, para la operación real, se deberá usar una cantidad mayor de disolventes. ¿Por qué se debe usar una cantidad mayor de disolventes? Se trata de una línea de una unión a través del punto. Entonces, para explicar esto, necesito que mi compañera regrese a la diapo 8, porque es para poder explicar por qué es la tercera etapa. Ahí. Esa es, se utiliza otra con más líneas y es un poquito más difícil, pero no la agregamos, pero esa podría servirnos de ejemplo para explicar. Bueno, se trata de una línea de unión a través del punto L sub 0, que lo podemos observar ahí, que intersecta a la prolongación de refinado y B sub n más 1. También se traza otras líneas de unión en la izquierda. Aquí en la parte izquierda hay más líneas de unión. Esa es la tercera etapa, pero no lo pusimos, ¿verdad? Pero sí, algo así. En esta línea, incluyendo una a través de la L sub n, que intersecta a la línea L sub n y a la línea B n sub n más 1. La intercepción de estas líneas, que está más cerca de
B, n más 1 representa el punto de delta mínimo. Eso es lo que quiere decir la diapositiva anterior, la que estábamos leyendo, que es la delta mínimo. Eso significa que se usará más disolvente. Por eso es que dice que son etapas infinitas, no etapas pocas. Por eso en esta parte, en el tercer paso, vamos a utilizar más etapas. Por lo general, la línea de unión a través de L sub 0 representa el valor de delta mínimo. Ahora sí, con bueno, y ahí, esa fue la explicación. Para la cantidad mínima de disolvente en la paso 3 utilizaremos un diagrama igual que el que estaba mostrando. Ahora lo dejo con mi compañero. Continuando con mi compañera, yo les voy a hablar acerca de la extracción a contracorriente en etapas con líquidos inmiscibles. Bueno, si la corriente de disolvente Bn más 1 contiene los componentes A y C, y la corriente de alimentación lo contiene A y B, y los componentes B y C son relativamente inmiscibles entre sí, los cálculos de las etapas resultan más fáciles. El soluto A está relativamente diluido y se transfiere de L a Bn más 1. Ahí podemos ver estas ecuaciones donde la L es igual a kilogramos de B inerte entre H. La B es igual a kilogramos de C inerte entre H y Y es la fracción en masa de A en la corriente B. Y la X es una fracción en masa de A en la corriente L. En la siguiente ecuación que vemos ahí, que es la segunda, es una igualdad de línea de operación cuya pendiente X está bastante diluido. Esta línea será recta al graficarse en un diagrama XY. El número de estas etapas se escalona como se indicó previamente para los casos de destilación y absorción. Diseño de torres para extracción. Aquí tenemos la primera que es ecuaciones de línea de operación para líquidos relativamente invisibles. Bueno, la corriente de alimentación de salida suele llamarse el refinado y la corriente de disolvente de salida se denomina el extracto. Para la extracción a contracorriente de A y de la corriente de alimentación L hacia la corriente de disolvente B. Un balance total de materiales en torno al recuadro de líneas punteadas da la siguiente ecuación para determinar la línea de operación, que estamos viendo ahí la ecuación, que aquí se sabe que L es igual a kilogramos de alimentación y la V es kilogramos de disolvente. Y entonces esta fracción masa de A en la corriente de disolvente B y X es la fracción masa de A en la corriente de alimentación L. Esta ecuación que determina la línea de operación será ligeramente curva cuando se grafique en un diagrama de X y Y. Bueno, aquí estamos viendo un flujo en la torre de extracción. En el inciso A podemos ver un flujo de proceso y balance de materia para la torre de extracción a contracorriente. Y en el inciso B vemos una línea de operación para flujo mínimo de disolvente en la torre y en la línea de operación real. Bueno, en la primera figura podemos ver que en el inciso A la línea de operación tiene una pendiente máxima y toca la línea del equilibrio en el punto P. El flujo de disolvente se encuentra en un mínimo volumen
y el valor de Y se encuentra en un volumen máximo, igual que en la absorción y en la rectificación de la velocidad del flujo óptima que se tomó. También podemos observar que cuando la línea del equilibrio es curva y con una concavidad grande hacia arriba, para el valor mínimo, la línea de operación es tangente a la línea del equilibrio, en vez de atravesarla. Así el óptimo se toma como 1.2 menos 1.5 veces sobre el valor mínimo. En la segunda sería el flujo limitante del disolvente de L y P. Como sabemos, es un proceso de extracción, el flujo de alimentación de entrada L2 y su composición X2, que suelen ser fijos. Bueno, la concentración de salida X1 es el refinado de corrientes L1. A menudo es determinada por el diseñador la concentración de entrada de Y1 del disolvente corriente de B1. Esto generalmente se establece de acuerdo con los requerimientos del proceso para la regeneración de disolvente, al fin de reciclarlo a la torre. Por lo tanto, la cantidad del flujo de disolvente que entra de B1 a B se deja por elección. En la tercera ecuación analítica para la determinación del número de platos. En esta ecuación, para calcular el número de platos teóricos N, para la extracción de la misma que la ecuación, para la rectificación en la separación de gas y líquido. Y se da como estamos viendo aquí en la ecuación, que se ve que el valor A puede variar en la torre si las líneas de operación y del equilibrio son ligeramente curvas. También la M1 de la solución es diluida. Diseño de torres empacadas de extracción usando coeficiente de transferencia de masa. Aquí el uso de coeficientes de transferencia de masa es la extracción, es similar a su utilización en el rectificado y la absorción. Las ecuaciones para soluciones diluidas y básicamente para disolventes inmiscibles, usando coeficientes globales, son fundamentalmente idénticas a las que se emplean para rectificado con soluciones diluidas. Eso ha sido todo de nuestro grupo. Muchas gracias. Muy bien. Solo quiero agregarles, ¿verdad? Allí que tenemos unas preguntitas de investigación que son importantes. Quizá nos hizo falta hablar un poquito más en cuanto al equipo de estas torres, tal vez algunas figuritas por allí sobre cómo están empacadas, pero bueno, eso es más como para que conociéramos el equipo. Y en la guía pues tenemos allí algunas, creo que son 2 preguntitas que vamos a buscar. Por ahí les puse ahí facilito, ¿verdad? En el capítulo 23 de la página más o menos 823 en adelante podemos encontrar esta información, que es aplicaciones de la extracción a contracorriente. Ahí nos muestran algunos ejemplos prácticos y vamos a describir uno de esos ejemplos prácticos de extracción, pero el de fluido supercrítico, ¿verdad? Que es importante más que todo en el área de agroindustria, ¿verdad? Así que vamos a buscar ese ejemplo por ahí, ese ejemplo práctico, lo vamos a leer bien y vamos a tratar de describirlo allí en la preguntita, por ahí puede salir en examen, así que mucho ojo contestando esa investigación. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes?